volumen 10, capítulo 1, parte 2. Luego de concluir lo que tenían que hacer, los tres abandonaron la habitación junto a los Lich ancianos, dejando a Ainz, Fifth y por supuesto a los asesinos de 8 filos que estaban en el techo. Francamente, este era todo el trabajo que Ainz tenía que hacer por hoy. Todo lo demás era tiempo libre. Aunque había algunos asuntos de los que era mejor encargarse pronto, una vez que los hubiera terminado, se encontraría totalmente libre. Mientras divagaba sobre lo que haría con su tiempo, de pronto pensó en algo y se puso de pie. Lo siguiente que haré será ver a Actor de Pandora. Con esa orden, Ainz se puso en marcha. Fifth lo siguió en silencio y naturalmente también lo hicieron los asesinos de 8 filos. Una vez que dejó su hogar, descubrió que, como correspondía a la estación, el exterior estaba bastante frío. El viento tenía un ligero toque helado, pero Ainz era completamente inmune al frío. Luego de mirar a Fifth para asegurarse de que ella estuviera bien, continuó caminando. El distrito contenía 3 tipos de edificios: la residencia de Ainz, todo tipo de estructuras gubernamentales, así como también casas de huéspedes. Actor de Pandora, no, Momón vivía en una de aquellas casas. Normalmente él habría llamado a Momón ante él como le correspondía a su condición de gobernante, pero lo que había hecho ahora se debía a un cambio de parecer. ¿Qué es esto?, murmuró Ainz mientras se acercaba a la casa de huéspedes. Estaba mirando los establos anexos a la casa en cuestión. La palabra establos implicaba que serían usados para los caballos, pero en este momento la única allí era Hamsuke, o más bien, así debía de haber sido. Algo confundido, Ainz se acercó a los establos y oyó un suave "iu, iu" de ronquido. Dormir era un privilegio de las criaturas vivas, así que Hamsuke debería estar dentro. El sol ya se encontraba alto en el cielo, pero Hamsuke seguía durmiendo. Hamsuke podía ver en la oscuridad como un gato, pero de acuerdo a ella, no era una criatura ni diurna ni nocturna. Comía hasta saciarse y luego dormía hasta estar hambrienta. Esa era su forma de vida. La primera vez que Ainz oyó esto, se preguntó, ¿y qué parte de eso cuenta como un rey sabio del bosque? Se sentía como un tonto por haber esperado que Hamsuke se comportara como un ser inteligente. ¿No se ha percatado de nosotros aun cuando estamos tan cerca? ¿Es que perdió sus instintos salvajes? En verdad, qué criatura degenerada. No, tal vez trabajó toda la noche. Ese no es el caso. Ayer Hamsuke-sama estuvo aquí todo el día también. Ya veo. Ainz quería hablar con Hamsuke a pesar de las despiadadas palabras de Fifth, pero no podía pensar en nada que decirle. Bueno, de todas formas se trata solo de una mascota. No debería haber esperado nada de ella. No importa si se deja caer a ese nivel. Sin embargo, yo estoy ocupado con todo tipo de cosas, pero esta amiga está afuera divirtiéndose. Realmente me irrita, aunque sé que solo estoy desquitando mi ira en ella. Ainz asomó la cabeza dentro del establo y la hámster gigante se encontraba durmiendo en el suelo de manera desprotegida. Todo lo que le hacía falta era una burbuja en la nariz y sería la imagen misma de una dormilona. Sin embargo, había algo más que llamó la atención de Ainz. Aparte de la manera en la que dormía Hamsuke, como un tío de mediana edad, aunque su cuerpo no debería haberlo permitido. Había un caballero de la muerte que tenía la cola de Hamsuke enrollada en la cintura. Esa criatura no muerta debía de ser la que llamó la atención de Ainz hacia este establo en primer lugar. Ya que era una criatura no muerta que él mismo había creado, existía un vínculo entre ellos y por lo tanto podía determinar su ubicación aproximada. Sin embargo, había demasiados no muertos en Erantel, así que ese sentido particular se había hecho confuso. Con toda honestidad, le era muy difícil determinar con exactitud la ubicación de los no muertos que había creado. Aún así, Ainz no recordaba haber dejado uno en los establos, por lo que se mostró confundido al sentir uno aquí. Despierta, Hamsuke. Sí. Sus ojos parpadearon como los de un ser humano, al mismo tiempo que su gran cara se movía, y luego se percató de Ainz. Oh, me preguntaba quién era, pero resulta que era mi señor. No importa quién soy. Normalmente deberías llamarme Ainz-sama, ¿correcto? Después de todo, eres el corcel de Momón, no el mío.
Por supuesto lo soy, mi señor. ¿Es eso así? Bueno, siempre y cuando lo entiendas. Dicho esto, la reacción de Hamsuke hizo que Ainz pensara, ¿realmente lo entiendes? Además, las bestias mágicas no eran particularmente resistentes al control mental. Por lo tanto, Ainz le prestó un ítem a Hamsuke para que fuera inmune al control mental. Sin embargo, seguía sintiéndose inquieto de que alguien intentara manipularla a través de otros medios no mágicos. Bueno, confiaré en ti, ya que no has cometido ningún error hasta ahora. Entonces, vamos al tema principal. ¿Qué pasa con ese caballero de la muerte? Oh, él es un amigo que entrena con uno, mi señor. Fue entonces que Ainz lo recordó. Había llevado a cabo un experimento sobre el aprendizaje de artes marciales al mismo tiempo que Hamsuke entrenaba para ser una guerrera. En otras palabras, había usado a este caballero de la muerte para ver si podía continuar ganando niveles como guerrero. Ainz había equipado al caballero de la muerte con artefactos que incrementarían su experiencia ganada y que lo debilitarían mucho, pero finalmente el caballero de la muerte no había subido de nivel. Ainz había anticipado esto, así que no se molestó. Sin embargo, no sabía por qué, pero Hamsuke había estado quejándose, así que al final tomó de vuelta los artefactos y dejó al caballero de la muerte con ella. Así que es ese. Ahora que lo pienso, las púas de su armadura parecen haber sido redondeadas. No se lo presté para que sea una almohada de cuerpo entero, sino porque quería que se convirtiera en una guerrera, o tal vez que domine alguna cosa. Bueno, no importa. Hay suficientes caballeros de la muerte para todos. Darle uno no tiene importancia. De hecho, había más que suficientes caballeros de la muerte, tantos que cuando Ainz creaba no muertos todos los días, ya no creaba más caballeros de la muerte. ¿Es así? Entiendo. Sin embargo, sin importar que tú eras una bestia mágica salvaje, es bastante problemático que dejes que alguien se te acerque tanto sin darte cuenta. Nosotros no somos auras, ¿cierto? ¿No deberías tomarte esto un poco más en serio? Hamsuke parecía deprimida y sus bigotes cayeron hacia abajo. Me disculpo sinceramente. Uno se había acostumbrado a ser la criatura más fuerte en ese bosque. Uno nunca requirió estar alerta porque uno nunca antes fue emboscado. Debiste haber tenido un periodo de niñez o algo, ¿cierto? Por antes que eso, ¿qué hay del gigante del este y de la serpiente del oeste? ¿Quiénes son ellos? ¿Esos caballeros este-oeste? ¿De quién está hablando? Un signo de pregunta apareció sobre la cabeza de Ainz. Son seres que manifestaron pretensiones sobre el bosque, justo como tú. ¡Oh! Ni siquiera sabía que existía gente así en ese bosque. Era de esperarse de usted, mi señor. Su perspicacia es en efecto aguda. Uno sabía poco aparte del territorio de uno. Tú te llamas a ti misma el rey sabio del bosque y, sin embargo... En el pasado, un guerrero humano que ingresó a los territorios de uno me llamó de tal manera. Hablando de ello, uno perdonó la vida de aquel guerrero y solo la de él, porque uno pensó que el nombre sonaba bastante impresionante. ¡Ah, qué nostalgia! Ainz sintió que finalmente había resuelto el misterio. Luego de que ese guerrero regresó con vida, debía haber exagerado mucho las historias de su enemiga, Hamsuke. Probablemente era alguna forma de justificar su propia supervivencia cuando todos sus camaradas habían muerto. Eso tampoco era muy difícil de entender. El hecho era que Hamsuke era muy fuerte. De todos los guerreros humanos que Ainz había conocido, tal vez solo Clementine y Gazef podrían haber derrotado a Hamsuke. De pronto Ainz recordó a Gazef. ¡Oh! ¿Sucede algo, mi señor? No, no es nada. Es solo que... Sí, es solo que tú no calificas para nada como un rey sabio del bosque, sino solamente como un hámster del bosque. Hámster dice. Es verdad, usted antes mencionó a esas criaturas, mi señor. Así que, ¿uno realmente es un hámster? Eres un hámster gigante. Oh, así que uno en verdad era un hámster gigante. Entonces, ¿saben dónde puedo encontrar a otros miembros de la especie de uno, mi señor? Eso no lo sé. Luego de esa corta respuesta, Hamsuke cayó una vez más en la desesperación. Fui demasiado duro, pensó Ainz y la reconfortó.
He garantizado que todo aquel que sirva a Nazarick será recompensado apropiadamente por sus servicios. Siempre y cuando continúes trabajando por Nazarick, algún día encontraré a los miembros de tu especie por ti. ¡Oh! Los bigotes de Hamsuke rebotaron cuando se pusieron en atención. Aunque uno ya era leal a mi señor, a partir de hoy uno servirá aún más lealmente a mi señor. Entonces, Hamsuke, ¿está Momón? No. ¿Está Actor de Pandora en la casa de huéspedes? ¿El doble de mi señor? Uno no lo sabe con seguridad. Después de todo, usualmente él usa los coches y carreteras que los humanos de esta ciudad preparan para él, y no siempre lleva uno consigo. Creo recordar que usa tales medios de transporte para compartir información. Ainz rió malévolamente. Todo se había desarrollado como había anticipado. Bajo la excusa de compartir información con él, las personas le contarían a Momón las cosas que deseaban ocultar de Ainz, o tal vez conspirarían para enemistar a Momón y a Ainz. Sin embargo, la realidad era que eran ellos los que, sin saberlo, serían envenenados por las ideas de Actor de Pandora. Ainz era un rey digno de confianza, un ser misericordioso que pensaba en las personas y demás. Lo entiendo. Sin embargo, ahora pareces ser capaz de usar armadura. Si no tienes nada que hacer, ¿qué tal si te la pones y entrenas con ella? El prototipo de armadura debería estar terminado. Uno lo entiende, mi señor. Entonces, si fuera posible, a uno también le gustaría ver a esos hombres lagartodono. Muy bien, te concederé ese deseo tuyo. Más tarde hablaré con Cocytus y haré que envíe a alguien aquí. Tiene la gratitud eterna de uno, mi señor. Ven, caballero de la muerte Dono, vamos a trabajar duro juntos. Ainz no le prestó atención a la ardiente amistad entre la bestia y el cadáver y siguió su camino. A espaldas de Ainz, una voz dijo algo parecido a ¿En serio? ¡Qué molesto! Pero él no pensó que el caballero de la muerte había hablado. Aunque Ainz estaba algo interesado en lo que Hamsuke tramaba, pronto lo dejó de lado. Hablando de ello, hace un tiempo atrás creo que le di a Hamsuke. Se siente como si hubiera olvidado algo. Bueno, si no lo recuerdo, seguro no debía ser tan importante, supongo. La cabeza de Ainz estaba llena de estos pensamientos que no podía articular del todo. Se sentía como si estuviera esperando por un estornudo que no llegaba. Llegó ante la puerta de la casa de huéspedes, pero no haría nada como tocar la puerta. Fifth, que había estado siguiendo a Ainz por detrás, se le adelantó inmediatamente. Ábrela. Entendido, Ainz-sama. Fifth se veía completamente seria mientras abría la puerta, pero las esquinas de sus labios parecían estar algo relajadas. Esto debía ser así por la satisfacción que sentía al poder ayudar a Ainz de alguna forma. Parece que tenía razón al observar a Girnif. En verdad me he convertido en un auténtico gobernante. Por supuesto, esa no es exactamente la manera correcta de tratarlo, pero continuaré estudiándolo de ahora en adelante. Después de todo, me servirá de ayuda para aprender a ser un rey. Ainz no le dio las gracias a Fifth y en su lugar observó la puerta abierta. ¿Asesinos de 8 filos? Sí, listos para recibir órdenes. Los asesinos de 8 filos que habían estado siguiendo a Ainz formaron una fila. Vayan. Sí. Sus mandíbulas se abrieron y cerraron y entonces los alineados asesinos de 8 filos respondieron con un tono de voz que parecía más enérgico que de costumbre antes de ingresar al edificio. Se suponía que el único dentro de la casa de huéspedes era Actor de Pandora. Ocasionalmente, Narveral también estaba aquí, pero por lo general ella se encontraba en la gran tumba subterránea de Nazarick, llevando a cabo las órdenes de Ainz. Él podría haber dejado a una sirvienta regular apostada aquí, pero eso podría causar problemas si la gente que venía a visitar a Momón pensaba que estaban siendo vigilados. Por lo tanto, las cosas habían llegado a esto. Sin embargo, si Actor de Pandora se quedaba solo aquí, existía la posibilidad de que la gente que le lavó el cerebro a Shaltiar pudiera infiltrar este lugar. En consecuencia, Ainz pensó que sería mejor tomar algunas contramedidas. Sin embargo, para que eso ocurra, alguien necesitaría infiltrarse todo el camino hasta aquí. Bueno, solo los tontos no hacen los preparativos suficientes. Sin embargo, ¿cuánto tengo que esperar aquí? ¿O debería seguir adelante?
Según el sentido común, debería esperar aquí. Después de todo, los asesinos de 8 filos regresarán a mí. Sin embargo, ¿se supone realmente que un rey deba esperar en la puerta? Luego de dudarlo un poco, Ainz pensó, oh bueno, olvídalo, e ingresó a la casa de huéspedes. Avanzó utilizando el porte correcto y majestuoso que había practicado docenas de veces. De la forma en que se sentía era la más adecuada para un gobernante. Sin embargo, en menos de 20 pasos, uno de los asesinos de 8 filos regresó y se puso de rodillas ante Ainz. Ainz-sama, hemos llamado a Actor de Pandora-sama. Pronto vendrá ante usted. Ya veo. Entonces esperaré en el cuarto de invitados. Ainz había estado antes en esta casa de huéspedes, así que tenía una idea aproximada de la distribución de habitaciones. Luego de que Fifth abriera la puerta por él, Ainz avanzó sin vacilaciones hacia el asiento principal en el cuarto de invitados. Esto violaba muchos de los modales que había aprendido como asalariado y lo sintió incorrecto. Sin embargo, esta era una tarea fácil para Ainz, que había pasado mucho tiempo practicando cómo ser un gobernante. Poco después, alguien llamó a la puerta. Ainz asintió con la cabeza hacia Fifth. Habiendo recibido permiso, Fifth abrió la puerta y Actor de Pandora ingresó al cuarto. No estaba usando magia para personificar a Momón, sino que estaba usando su uniforme militar habitual. ¡Oh, Supremo! ¡Mi creador, Ainz-sama! No es necesario que me saludes. Siéntate. Sí, y juntó sus botas con un can antes de acercarse. Sus movimientos eran fluidos y precisos, como los de un soldado, pero para Ainz eran completamente innecesarios. La mejor palabra para describir esto era sobreactuado. Y así, Actor de Pandora avanzó al lugar al lado de Ainz y se sentó. ¿No es usual que las personas se sienten frente a frente? Todos poseían un área alrededor de sí mismos llamada el espacio personal. Pero Ainz no podía evitar quedarse mirando el implacable Blitzkrieg de Actor de Pandora en ese ámbito. Bueno, supongo que está bien. Sin embargo, está realmente cerca. Ainz inspeccionó de cerca a Actor de Pandora mientras éste se sentaba. Ya no sentía la misma conmoción que había sentido cuando lo vio por primera vez en la tesorería. Tal vez el pasar del tiempo y el haberse reunido con él varias veces para darle órdenes habían suavizado el impacto en él. ¿Podría preguntar? No, no es nada. No te preocupes por ello. Muy bien, tengo algunas cosas que preguntarte. Primero, me gustaría saber sobre la situación de Momón. Sé lo que le has reportado a Albedo, así que ¿hay algún problema? Parecería que no hay nada en Eso sí, entonces. Bien, me gustaría preguntarte, como Actor de Pandora, ¿hay algún problema de tu lado? El humor en el aire cambió. En verdad, Ainz-sama. Ainz se echó hacia atrás, como si la tremenda presencia de Actor de Pandora lo estuviera aplastando. He sufrido mucho. Sin embargo, Ainz no tuvo tiempo de responder con eso antes de que Actor de Pandora continuara hablando. Durante este tiempo, ni una sola vez he sido capaz de tocar ítems mágicos. No he podido cuidar de los muchos ítems mágicos creados por los seres supremos. La clasificación de los cristales de datos también se ha detenido. Por favor, sin importar qué, Ainz-sama, le suplico que me conceda algo de tiempo con esos ítems. ¿Yo te diseñé de esa forma? No hay duda de eso. Estos sentimientos me fueron otorgados por usted, Momonga-sama. Ainz intentó recordar desesperadamente la forma en la que había diseñado a Actor de Pandora. Pudo recordar haberle dado un trasfondo que decía que le gustaba administrar ítems mágicos y cosas parecidas. La intención original de Ainz era la de diseñarlo de un modo tal que él no encontrara extraño estar solo en la tesorería. En efecto,
Se podía considerar que estar rodeado de las cosas que uno amaba era un trabajo divino. Entonces parecía que el origen del problema eran los ajustes de personalidad que Heinz había hecho. Sin embargo, por alguna razón, parecía haber alcanzado el nivel de fetiche. ¿No te permití regresar a Nazarick todos los días? Si bien la mitad de los no muertos en Nazarick habían sido creados por Heinz, la otra mitad habían sido creados por Actor de Pandora. Por supuesto, los no muertos creados por él eran hasta cierto punto más débiles que los creados por Heinz. Aún así, eso se encontraba dentro de los parámetros aceptables, y habían suficientes cadáveres congelados para ese propósito en el 5º piso. De hecho, habían tantos que incluso si los dos trabajaban juntos, no podrían agotarlos. Sin embargo, no he recibido permiso para regresar a la tesorería. ¿Qué era lo que podría estar sintiendo que le hacía omitir su dramatismo usual? Lo entiendo. Entonces informaré a Shaltiar y haré que te dé el anillo a ti. Adicionalmente, te otorgo permiso para trabajar en las armas y equipo de mis camaradas. No los dañes. Se hará como... Deja eso. Está bien si hablas con normalidad. ¿No te lo dije antes? ¿Actor de Pandora? Sí. La relación entre nosotros es la de un creador y su creación. El hecho es que estoy muy feliz con la forma en que has trabajado duro para mostrarme el ser que tuve la intención de crear. Sin embargo, algunas veces me pregunto, ¿un hijo no debería trabajar para sobrepasar a su padre? ¡Oh! ¡Ain-sama! Y pensar que se referiría a mí como un hijo. Tú eres mi hijo o algo así. ¿Cómo decir esto? Lo más seguro es que ese debería ser el caso. Por lo tanto, no es necesario que hables en alemán, o que hagas saludos, o que seas tan dramático frente a mí. Ya que fui yo quien te creó, quiero ver las partes de ti que no hice yo como prueba de que has crecido. Heinz dio un vistazo al fondo en dirección del gimoteo y vio que Fifth estaba secando las esquinas de sus ojos con un pañuelo. ¿Qué? ¿No está llorando con demasiada facilidad? Justo cuando Heinz se sentía confundido, Actor de Pandora agachó la cabeza. Lo entiendo, padre. Oh. Le demostraré lo que desea ver, padre. Se había equivocado. Se lo había tomado muy a la ligera. Aunque era imposible, Heinz sintió un dolor de cabeza asaltándolo. Actor de Pandora, no debes decirle a nadie nada de lo que ha ocurrido aquí. ¿Entendido? Si alguien supiera que recibes un trato especial, podría producir roces con los otros. Además, de hecho, debido a eso, te colocaré al final de mis prioridades. Si llegara el momento en el que tuviera que elegir entre ayudarte a ti o a los guardianes, te abandonaré. Pero por supuesto, por favor, sacrifíqueme como crea conveniente. Al mismo tiempo que veía la forma en la que inflaba el pecho mientras hablaba, Heinz sintió una oleada de culpa en el corazón. Perdóname. Y Fifth, no hables de lo que ha ocurrido aquí. Luego de ver a Fifth asentir con la cabeza, Heinz también asintió del mismo modo. Entonces, me marcho. Sobre eso, podría esperar un momento. Ya que raramente nos vemos, hay un asunto que me gustaría preguntarle, padre. ¿Podría saber cómo planea gobernar este reino hechicero? ¿Qué? Muchos humanos tienen sus dudas al respecto al camino que usted planea tomar para este país, padre. Por ejemplo, si desea adoptar una política expansionista, ellos temen que serán enviados al campo de batalla y cosas así. Heinz se congeló donde estaba. ¿Hacia dónde iba a dirigir a Heinz Oldgone? Para comenzar, Heinz era solo una persona ordinaria, y sin embargo, había proclamado un objetivo casi inalcanzable como la conquista del mundo. Heinz había dejado de pensar en eso,
Sentía que sería mejor dejarles ese asunto a personas inteligentes como Albedo o Demiurg. No obstante, el asunto de cómo gobernar este país era una cuestión que no podía evadir. ¿Hay algún problema, padre? Planeo decírtelo, pero aún estoy formulándolo en mi mente. Discutiré el asunto con los guardianes de Nazarick y luego te informaré. Sí. Ainz se puso de pie en silencio. Entonces, eso será todo, Actor de Pandora. Luego de oír a Actor de Pandora despedirse de él, Ainz dejó la habitación. Antes de atravesar la puerta principal, le envió un mensaje a Shaltiar informándole del pedido de Actor de Pandora. Si lo dejaba para después, probablemente lo olvidaría. Una vez que llegó a la puerta, Ainz se movió más rápido que Fifth y la abrió antes que ella pudiera hacerlo por él. Entonces miró al cielo. Era un cielo despejado y azul. «Voy a volar», dijo cortante. Aunque las personas detrás de él comenzaron a entrar en pánico, Ainz no les prestó atención. Ainz flotó hacia el cielo gracias al hechizo de vuelo y luego aterrizó en el techo de una casa de huéspedes. Ya que Erantel era una ciudad protegida por 3 capas de paredes, desde esta posición la mitad de su campo visual era bloqueado por los muros de la ciudad. «No puedo ver desde aquí, Parece que tendré que dar un paseo». Era posible que se le ocurriera algo si caminaba por las calles. Quedarse aquí significaba que no había forma de que pudiera pensar en nada. En ese momento, las figuras de los asesinos de 8 filos que habían subido por las paredes aparecieron ante Ainz. «Ainz-sama, por favor, espere. Es peligroso ir solo». Él no podía simplemente ignorar las palabras del asesino de 8 filos. Alguien parado en medio de una zona muy amplia y con buena visibilidad en todas las direcciones, prácticamente estaba pidiendo ser asesinado por un francotirador. Es verdad, sería un buen blanco si mi oponente fuera Peroroncino-san. Peroroncino, el arquero, que era el miembro más especializado en el combate a distancia dentro del gremio de Ainz-Oulgon. Probablemente sería capaz de dejar gravemente herido a Ainz. Ese hombre podía fácilmente atacar incluso desde una distancia de 2 kilómetros. Su táctica favorita era ocultarse y luego disparar a sus oponentes, aunque con un arco. Dicho esto, incluso si su oponente era Peroroncino, Ainz no tenía intenciones de permitir que jugaran con él hasta que muriera. Ainz tenía confianza en que podía usar varios medios para defenderse, escapar o contraatacar. Él había perfeccionado sus habilidades mediante el enfrentamiento con otros jugadores, o PvP, y definitivamente no moriría sin poder hacer nada. Sin embargo, si tuviera que tener cuidado de los métodos de ataque de este mundo, entonces los asesinos de 8 filos tenían razón. Ainz no podía morir ahora. Por lo menos antes de experimentar con la resurrección de jugadores, tenía que asumir que solo tenía una vida y preparar un escudo humano para sí mismo. Su mejor opción y la más segura para ese trabajo era Albedo, cuya fuerza defensiva era la más alta entre los guardianes. Sin embargo, necesitaría gente para protegerla a ella también, lo que significaba que necesitaría un gran despliegue de fuerzas. Él no quería hacer eso a menos que fuera con el propósito de servir de cebo para un ataque enemigo. Si era así, la mejor alternativa sería usar vasallos desechables y de alto nivel. Pero no tengo a ningún monstruo vasallo de alto nivel. Incluso si quisiera usar un monstruo mercenario, gasté mucho dinero invocando a los subordinados de Albedo. Así que no me sobra dinero para invocar monstruos despreocupadamente. Había decidido dar un gran espectáculo de derroche para mostrar que era generoso, y ahora lo lamentaba ligeramente. Todo lo que podía hacer para reconfortarse era decirse a sí mismo que había tenido que mantener su imagen como jefe de ella. Espera un momento, pensemos sobre esto paso a paso. Ainz hizo una lista de las posibilidades en su mente. Monstruos mercenarios. No tenía dinero, así que estaban descartados. La habilidad Teniente no muerto requería experiencia, así que decidió no hacerlo. Usar las invocaciones del báculo de Ainz-Oulgon. El mismo hecho de tener que llevar consigo el arma del gremio significaba que quedaba
fuera de discusión. La habilidad crear no muerto. Aun si creaba no muertos de alto nivel, solo serían de nivel 70, en los que ni siquiera podía confiar para servirles de escolta a los guardianes. No, tengo guardado un as bajo la manga. Él había perfeccionado sus habilidades de creación de no muertos a través del uso de un ritual oscuro. Solo 4 veces al día podía crear no muertos de niveles superiores. Sin embargo, si dividía eso en 2 usos, podría crear no muertos de alrededor del nivel 90. Ainz frotó su barbilla y se preguntó qué tipo de no muerto debía crear. Los muerte eternas del tipo ladrón o los del tipo globo ocular orientados a ser sensores. Por supuesto, los muerte eternas eran no muertos excelentes, pero tenían una habilidad de aura pasiva llamada aura de muerte y decadencia, que siempre estaba activa. Esa era una habilidad poderosa que combinaba los efectos de habilidades aura de desesperación 5 muerte instantánea y aura de desesperación 1 miedo de Ainz, lo que la hacía capaz de provocar muerte instantánea y penalidades de estado al enemigo. En particular, las penalidades de estado no eran una habilidad que afectara a la mente. Esto le permitía ignorar las inmunidades a los efectos mentales, lo que hacía que fuera muy difícil de enfrentar. No obstante, si esta habilidad se usaba bajo condiciones en las que el fuego amigo estuviera habilitado, dibujaría con rapidez una imagen infernal de sufrimiento y miseria. Por supuesto, era posible que él simplemente pudiera ordenarles no usarla, pero traer a ese tipo de no muerto a las calles de una ciudad sería una locura total. Muchos otros monstruos aterradores surgieron en su mente, pero descartó todas estas ideas. ¿Cómo podría decir esto? Todos son muy capaces, pero todos son feos. En el momento en que Ainz le daba vueltas al asunto, vio a Fifth a sus pies, tratando de subir por la pared. Sin decir más, Ainz saltó usando vuelo en el aire para desacelerar su descenso y aterrizó con elegancia abajo en el suelo. Fifth, que se encontraba aferrada a una ventana y cuyo rostro estaba enrojecido, se apresuró a asumir su lugar detrás de Ainz. Fifth. Sí. Luego de esto iré a la ciudad. Entendido. Prepararé el carruaje de inmediato. No hay necesidad de eso. Pretendo observar las condiciones de la ciudad. Yo gobierno estas calles, así que planeo caminar. Pero eso solo ensuciaría sus preciosos pies. Por favor, ordénenos limpiar las calles por usted y debemos preparar un séquito. Solamente unos cuantos caminos en Erantel estaban empedrados, así que después de llover, el resto de ellos se convertían en trechos de barro. No es necesario. He vivido antes en esta ciudad. Sin embargo, luego de registrarse en la posada, él regresaba de inmediato a Nazarick para crear no muertos. Adicionalmente, planeo invocar un séquito con magia, así que no es necesario traer a gente de Nazarick. Si ese es el deseo del Supremo. De todos modos, aún queda la cuestión de qué invocar. Si llamo a demonios o a no muertos, provocará malos rumores y comentarios maliciosos. Así que tendré que invocar algo bonito para mejorar la opinión sobre mí, lo que cumple con esos criterios. Al pensar en eso, Ainz encontró la respuesta. Luego de esto, invocaré ángeles. Vamos. Sí. Aunque el valor de karma de Ainz era extremadamente negativo, no tendría problemas para invocar ángeles, cuyos valores de karma eran altamente positivos. Había algunas clases que tenían penalidad de no poder invocar monstruos cuyos valores de karma fueran demasiado diferentes a los propios, pero Ainz no poseía tales clases. A propósito, los monstruos invocados por aquellas clases serían más fuertes mientras más cercanos estuvieran a sus valores de karma con los valores de karma de sus amos. En Yggdrasil, cualquier desventaja también tendría una ventaja equivalente. Ainz se dirigió al patio. Como era de esperarse de un lugar usado para poner a prueba a los caballos, entrenar sabuesos u otras actividades de ese tipo, la extensión de césped recortado de la que se componía el patio era en efecto enorme. Entonces, comencemos. Esto podría demorar bastante.
Así que habla conmigo mientras tanto. ¿Quién? ¿Yo? Exacto. En otras palabras, quiero saberlo todo sobre el 9º piso de Nazarick. Correcto. Cuéntame todo sobre tu trabajo. ¿Hay algo particular sobre las habitaciones que limpian? Ainz no esperó a que Fifth le respondiera. Luego de cambiar las partes de su equipo, lanzó su hechizo. Este era el hechizo de supernivel Panteón, que era similar al hechizo de 10º nivel Armagedón Bueno y al hechizo de supernivel Nibelungo 1, y que era diametralmente opuesto al hechizo de supernivel Pandemonio. Escuchó las palabras de Fifth mientras esperaba que el hechizo de supernivel hiciera efecto. Si fuera necesario actuar con urgencia, naturalmente usaría un ítem de pago. Pero hacer eso en este momento hubiera sido un despilfarro tremendo. Charlar con las sirvientas no está mal, pensó Ainz. Además, esta era la primera vez que oía que las sirvientas tenían prohibida la habitación de Albedo. Ya veo. Bueno, esta conversación fue muy interesante, aunque se me acaba de ocurrir. Regresa a mi cuarto y trae aquí a Nurunuru-kun. Podría haber problemas sin él. Entendido. Ainz observó el uniforme de sirvienta de Fifth balancearse violentamente cuando ella salió corriendo, mientras él esperaba en el patio. Mientras esperaba, recordó las palabras de Fifth. Aparentemente, Albedo les había dicho a las sirvientas que, como parte de su entrenamiento para casarse, ella misma se haría cargo de la limpieza de su habitación, así que no deseaba que nadie ingresara a la habitación. Ainz murmuró, «Madre mía», para sí mismo. «Albedo, no es que no entienda lo que sientes, pero el hecho es que eres una persona ocupada, así que deberías dejarle la limpieza a las sirvientas. Realmente no puedo decir esto, pero en ese sentido, parece ser que soy mejor gobernante que tú». Poco después, Fifth regresó jadeando y presentándole a Nurunuru-kun, Ainz sonrió satisfecho de su habilidad de mando. «Gracias». Ainz aceptó al insectolabio de Fifth con unas cortas palabras de aprecio. Luego colocó al insectolabio en la base de su huesuda garganta. Por alguna razón, hubo un cambio en la voz de Ainz. Por supuesto, esa era la habilidad especial de la criatura, pero él seguía sin entenderlo. Todo lo que podía hacer era aceptarlo. Ainz hizo a un lado sus dudas y lanzó el hechizo de supernivel. 6 pilares de luz aparecieron alrededor suyo y de ellos salieron 6 ángeles. Estos ángeles tenían cabezas de león con un par de alas extendidas y otro par plegadas alrededor de ellos, para un total de 4 alas. Cada uno vestía trajes de brillante armadura y en una mano sostenían escudos con patrones de ojos y lanzas de fuego en la otra. Estos ángeles estaban alrededor del nivel 80. Eran guardias querubín de la puerta. Ainz no conocía mucho de mitología, así que no sabía por qué se les llamaba guardias de la puerta. Sobre lo que sí sabía era de su fuerza como monstruos. Los guardias querubín eran idóneos para la tarea de servir de tanques, y sus considerables habilidades sensoriales también los hacían ser muy buenos centinelas. Protéjanme, no maten a mis enemigos, incapacítenlos al mismo tiempo que les hacen el menor daño posible. Entendido, oh invocador. Esta orden no la había dado por compasión. Aunque Ainz no tenía reparos en matar a sus oponentes, tenía que tener en cuenta que podrían haber personas planeando algo tras bastidores. Adicionalmente, tenía que dejar que fuera Momón quien realizara las ejecuciones, de ahí sus instrucciones para capturar vivo al enemigo. Entonces, vamos. Una vez que los ángeles hubieron asumido una formación de defensa alrededor de Ainz, él avanzó inmediatamente. Los hechizos de invocación, que incluían a este hechizo de supernivel, terminarían luego de un tiempo. Por lo tanto, tenía que evitar perder el tiempo. Ángeles, Fifth también vendrá con nosotros. Defiéndanla a ella como a mí mismo. Entendido, oh invocador. Ainz-sama, ¿cómo podría comparar mi cuerpo con la preciosa forma del Supremo? Fifth, tú podrás ser una sirvienta, pero sigues siendo la creación de uno de mis amigos. Por lo tanto, eres muy valiosa para mí. Recuerda bien eso
porque me molesta repetir las cosas. Luego ve y cuéntaselo a todas tus compañeras. Gracias, muchas gracias. Por cierto, ¿no le dijo lo mismo a los asesinos de 8 filos, ya que eran seres invocados con el oro de Yggdrasil? Podría haber sentido algo de culpa por tener que sacrificarlos, pero para él, ellos no tenían más valor que ese. Vamos, con los 6 ángeles, Fifth y varios asesinos de 8 filos, el resto se quedó como centinelas. Ainz se dirigió a la puerta. Allí se alzaba imponente la figura de un señor de la cripta, que comandaba a 20 caballeros de la muerte. Estaba vestido con una túnica púrpura hecha a jirones, que alguna vez fue magnífica, y llevaba una corona de un brillo inusualmente lustroso. Era una criatura de Nazarick, no muerto de nivel 70. Sus habilidades de tipo comandante podían fortalecer a cualquier caballero de la muerte que controlase, pero no podía hacerlo ya que los caballeros de la muerte, que eran sus subordinados, estaban bajo el control de Ainz. Sin embargo, él lo había puesto allí porque reconocía sus excelentes habilidades de mando. Voy a salir. Luego de esto, díselo al Albedo. Luego de dejar atrás al señor de la cripta, que estaba haciendo una profunda reverencia, Ainz llegó a las calles. No tenía un objetivo en mente. En lugar de dar un paseo, era más como que quería encontrar la respuesta a la pregunta de Actor de Pandora. No sería capaz de resolver lo que normalmente podría solucionar si estaba siendo molestado por todos lados. Ainz dio inicio a su caminata al mismo tiempo que imaginaba el futuro que el reino hechicero de Ainz Oldgone tendría a su cargo. Si te ha gustado y deseas apoyar mi trabajo, puedes hacerlo a través de Patreon. Solo tienes que entrar a www.patreon.com/overlord-ns y darle al botón Become a Patreon. Estaría muy agradecido solo con que lo consideres. Hasta la próxima.